Todo el mundo va a saber que me mataste. No vas a poder escapar, Indira. Me la voy a jugar. Lo que pase con Vicenta es asunto mío. Y yo para vos soy el patrón. Desde este momento estás detenida por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Por favor, hablen con el jefe Brown que está en Washington. Se lo pido, por favor. Me vas a implorar por tu vida, así como Daniel te imploró por la suya. Y no estés gritando que le disparaste en defensa propia, porque cuando encontraron a Daniel no traía su arma. Eso lo hiciste con saña y con odio, porque es lo único que tienes dentro. Estás podrida, mija. ¿Para qué me voy a defender? Si siempre me has odiado. Diga lo que diga, ya esto lo perdí. Sí, ya perdiste. Porque no puedo creer que también hayas ayudado al indio Amaro, secuestrando y vendiéndole migrantes. Y también ayudándolo a cruzar todas sus drogas. Pues, ¿en qué estabas pensando? Tú no puedes estar aquí. Esto es ilegal. ¡Sáquenla! ¡Ella no puede estar acá! Ya deja de estar gritando. Que nadie te va a escuchar, ¿sí? Yo estoy aquí con permiso, mija. A Daniel solo lo rasguñé, así que dejen de chillar, ¿no? ¡Está en terapia intensiva, madre! Todo por tu culpa, Indira. Por quererte zafar, por tus locuras, por ayudar según esto a Nicolás, pero no te importó llevártelo entre las patas, ¿verdad? Perdóname, pero tú a mí no me vas a dar lecciones de vida de lo que hice o lo que no debía hacer, porque tú no tienes hijos. Tú no entiendes. Vicenta, mi hijo, Nicolás, es mi vida. Mi vida, y yo por él hago lo que sea. Pues no tengo hijos, pero sí soy hija. ¿Y sabes qué? Mi jefecita hizo de todo para protegerme del desgraciado de Chucho Casares. ¿Te suena ese nombre? ¿Tu socio o ya se te olvidó? Por favor, no te las tires de santa. A ver, ¿cuántos migrantes muertos dejaste en el desierto, Comidos por los buitres o deshidratados por el sol. ¿Y con eso qué crees? ¿Que estás salvando el mundo? ¿Con eso crees que estás haciéndole un favor a la humanidad o qué? Nada, Bebote no está. La dejé aquí viendo una película y no está. Arriba tampoco está. ¿Y si se escapó? A ver, Rosario, tranquilízate. Recuerda que estás embarazada. Tú ayúdame arriba. Siéntate y respira, ¿ok? Vamos. Señora Victoria. No digas estupideces. Y con mi gente no te metas. Tú no sabes todo lo que los migrantes pasan para cruzarse al gabacho, ¿eh? No sabes todo lo que dejan. Dejan familias, dejan tradiciones, dejan afecto, todo para buscar un mejor futuro. Incluso algunos mueren ahogados en el intento. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que arriesgan a sus chamaquitos a que mueran de igual manera. Porque cuando la geografía se equivocó contigo, pues no te queda nada más que buscar una mejor vida del otro lado, para tener algo que tu país no tiene: seguridad. No, Indira, yo no soy una santa ni soy una heroína. Yo lo único que quiero es salvar de a una por una a la familia. Que tengan una mejor vida. Qué buen discurso. Uf. Muy bueno, casi para ganarte el Premio Nobel de la Paz, oye. Pero pues no, Vicenta, no. ¿A quién le interesa llenarse de jardineros, de chachas, de recolectores de tomate? ¿Es eso lo que hace que la economía de un país prospere? ¿De verdad? Perdóname, pero no. Mi baño lo puedo limpiar yo misma. No necesito un indocumentado que lo haga por mí. Tú puedes decir lo que quieras, mija. Pero al final ustedes nos necesitan a nosotros. No como tú, que eres pura basura. Yo soy lo que soy. Y fíjate que hace un tiempo Daniel fue mi amante. La verdad no sé cómo ahora está contigo.
Sueñito, Victoria. ¿Cómo está mi hijo? Su hijo. Sí, Daniel. ¿Qué le hicieron? ¿Dónde está, hija? ¿Apareció? Los malos le hicieron daño, ¿verdad? Los malos le hicieron daño a mi niño. Quiero verlo, quiero verlo. Es que, señora, no se permiten visitas. Yo no soy una visita. Soy Victoria Phillips, su madre. Él es mi hijo. Él es mi hijo y yo tengo que verlo. En esta casa ninguna puerta abre, hija. Por favor, ayúdenme. Ayúdenme a salir. Quiero verlo. Señorito. El caso de Cárdenas debe manejarse con absoluta discreción. No queremos que se filtre a la prensa. Pues del lado mexicano, en la PGE, en todas nuestras comunicaciones estamos usando un nombre en clave. La gente Cárdenas me obligó. Me amenazó con matarme si no colaboraba con un par de cruces por el Puente de los Indios. También me entregó una fuerte cantidad de dinero que estoy dispuesto a devolver. ¿Por qué no lo reportaste antes? Por temor a represalias. Ella es la jefe del ICE en todo Texas. También les voy a entregar una lista con los nombres de personas con números telefónicos de la gente que trabaja para el cártel. Ella me los entregó para contactarlos. ¿Esos números se pueden rastrear en México? Podemos intentarlo. Los narcos usan teléfonos encriptados y los cambian frecuentemente, pero pues nada perdemos con intentarlo. Por mi parte, estuve trabajando con la gente Cárdenas, siempre dentro del margen de mis funciones. También ya hice una declaración ante el FBI sobre el caso. Perfecto. Es todo por ahora. Permiso. ¿Qué sabes de Daniel? Sigue igual, en estado crítico. Aquí encontrarás todo sobre el caso. Hay un nombre que se repite mucho en el cártel de Tijuana. Tecolote. Hay que matarlo. No ladres, que hay orejas en todas partes. Yo ya no voy a aguantar más. Este colombiano se las estoy acumulando. Y cuando se las cobre, perder Troya. ¿Y cómo tienes que hacer eso, eh? ¿Con qué hombres? ¿Con qué ejército? ¿Con qué? Me sobran igual que a ti. Trabajar para este güey es una humillación. Y ni tú ni yo estamos para trabajar para cualquier Patrón, sí. Yo pienso que con ese te coloque hay que estar moscas. No me la duelo, patrón, y sabe que si le llegamos a dar papaya con orrea, ese man nos vas partiendo por la mitad. Crea lo que se lo estoy diciendo. Déjalo que grite, que se le pase la rabia y va a cooperar. Y si no coopera, pues le pegamos un tiro en la cabeza y ya una boca menos que alimentar. ¿Qué más? Pues, patrón, le tengo noticias del castrado, del que va a ser tío toda la vida. El paisano anda como inquieto, patrón. ¿Inquieto para bien o para mal? Pues, patrón, es que como le parece que el peladito de trago de la Carmencita. Yo lo tengo pillado y como que le quiere dar piso al tecolote. ¿Usted no cree que sea buena idea como usar a ese mancito para que le dé piso a esa gonorrea al tecolote de una vez por todas? Y es buena idea, pero más adelante. Encárgate de que lleven a esa peleadita al médico y que el paisano la acompañe. Vamos a preparar una visita nueva a los aceros. Le vamos a mostrar al indio Amaro cómo es que se juega el enemigo. Le vamos a mostrar a ese campesino cómo es que maneja un cartel con elegancia. ¿Cuál te gusta más? Patrón, el de los diamantes es azaroso. ¿Este? Azaroso. Es tuyo. ¿En serio, patrón? Bobo. Sí. Oiga. Ya, sin llorar. Llévatelo. Gracias. No le pague, patrón. A ver, entonces, el papá del señor Romero mató a tu mamá y Salvador Acero mató a... Hay cosas que es mejor no remover, Carmen. Y la verdad, prefiero no hablar de eso. Bueno, ¿y quién era la tatu sí esa, eh? Cuando te vio era como si hubiera visto un fantasma. ¿Tú eres Carmencita? ¡Ey, esa misma! ¿Para que soy buena? El patrón me ordenó que te llevara una cita que tienes pendiente con el doctor. Pero si la cita es la próxima semana, ¿de qué están hablando?
¿Me puedes explicar en qué estabas pensando cuando se te ocurrió largarte así como así? Tú no mides la magnitud de las cosas, Aida. Te pusiste en peligro. Hay una cosa que tú no estás entendiendo. En esta casa hay órdenes y se acatan. Pues no. Y no estoy de acuerdo, Chayo. Este lugar no es ni para mí ni para mi hijo, y mucho menos para ti, y en estas condiciones menos. Pero te voy a decir una cosa, En cuanto yo arregle mis problemas, me largo de aquí y no vuelvo jamás. Buenos días. ¿Interrumpo? No, ya me iba. Juan, ¿qué le pasa a tu carnala? Se supone que la trajimos aquí a México para que fuera feliz, pero si se quiere ir con ese gringo abusivo para que la salvemos y se enoje, pues está cañón. Pues ni que lo menciones, hombre. Oye, me habló el doctor. Me dijo que pues le urge que entremos a una consulta hoy. ¿Otra consulta? Pues, ¿por qué tantas consultas, chaval? Chayo, no sé. Lo único que sé es que le estoy pagando harta lana a ese doctor para que te cuide a ti y a mi chamaquito. Él sabe lo que está haciendo, tenemos que escucharlo. Hay que esperar a Vicenta, porque me dijo que me quería acompañar a la próxima consulta que tuviera. Yo creo que mi carnal ahorita solo tiene cabeza para su gringo. Pero no te preocupes, que no vas a ir sola. Y ahorita que me termine de cambiar te acompaño, ¿O qué? ¿No quieres que te acompañe? ¿Qué es lo peor que puede pasar, Ven acá. Los dos queremos darle cuello al colombiano. Así es que tú dime rana y yo salto. Con las puras ganas no se juede, tecolote. Cada segundo que paso con él, la pensadora me habla y me dice que me lo A darle. Tenemos un de gente en el rancho. Entonces, ¿qué esperamos? Nos los tronamos a los matones y vámonos. Para acabar agujeros como cama de motel, ¿no? No seas güey. ¿No te das cuenta que ahorita mismo no podemos hacer nada? Andamos tecolote. Nos echaron el muertito del argentino. Y para colmo, el Ayala me acaba de avisar que atraparon a la Indira. Y que él ya se sale del negocio. Se nos cayó la frontera. Somos ratones peleando contra elefantes. ¿Tú qué quieres, güey? ¿Olerme el pedazo de cebolla que traigo aquí en el hocico o qué? Digo, para que te acerques más. Que te quede claro, Teco. Hasta los elefantes se mueren. También los gallos estiran la pata. María Parce, ¿usted qué ha hecho con el gallo que está más grande que nunca? Digamos que tuvo unos días de descanso, pero pues ya está renovado. Ave María, ¿qué? Si te perdiste los capítulos de la nueva temporada de Señora Acero, ponte al día donde quieras y cuando quieras. Soy Vicenta Acero, hija de Delmira Rigores y de Vicente Acero. En Telemundo Now y Telemundo On Demand.